Cristina era una maestra de educación física hasta que dio el gran salto de su vida al instalarse en Malta. Esta binefarense ha descubierto allí que lo suyo es ser una auténtica detective, entre comillas, en uno de los sectores más en alza de toda la isla. ¡Cristina! ¡Vente, porfa! María, ¿no me puedes pasar la toalla? Sí, mira. Toma. La toalla por aquí. ¡Qué frío! Sí. Has salido por una escalera, ¿no? Sí, como puedes ver aquí la mayor parte de las playas son calas y por lo tanto la única manera que tienes para salir del agua es mediante escaleras. ¿Y tú aquí llegaste nadando o no? No, yo cuando llegué ya existía el avión. Pues llegué aproximadamente hace unos 6 años. Venía tan solo para 2 meses para estudiar inglés, más luego situaciones que te llevan a quedarte más tiempo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en St. Petersburg, que es la piscina de San Pedro, que si puedes observar allí tiene forma de piscina, entonces la gente viene aquí simplemente para saltar. ¡Que va! Esto es lo típico que la gente viene a hacer aquí. Estas chicas han saltado más o menos unos 5 metros de altura, pero me da un poquito de miedo, yo soy de saltos mucho más pequeño. Lo que me llama mucho la atención es que como esto es roca, no se pueden poner sombrillas. Exacto, hay todo un hueco que llega hasta el suelo y es lo que hace la sombra. Somos españoles, ¿y tú? De Aragón. Somos de Aragón. Ah, soy de Aragón. Sí. Yo de Madrid, él de Madrid y ellos de Guadalajara. ¿Pero por qué hay aquí tanto español? Estamos colonizando la isla. Ya fue colonia nuestra, pues volveremos a colonizarla. A base de venir españoles aquí a trabajar, que hay mucho curro por aquí. ¿Tú estás currando aquí o no? Estoy de prácticas. ¿En qué? Telecomunicaciones. Un saludo para aragoneses por el mundo y para Mudues, que es mi pueblo. ¡Hasta luego! ¡Es Pele! ¿Quién es Pele? Ya lo verás. ¡Hi, Pele! What are you doing here? I'm here every day. How old are you? 62. 62 years. And you jump every day? Every day. For 45 years. You wrote this? Yes. Since 1973, the first one. And you can jump for us? Oh, yes. Yes. ¿Ya? Y tienes 62 años, ¿eh? ¡Wow! ¿Pero tú te atreves o no? No, ¿No? me da mucho miedo. ¿Segura? Seguro. Asómate conmigo. Mariano, que vienes tú al agua conmigo, Que ¿eh? yo voy vestido, tú tranquila, que yo no voy a tirar. Seguro que no me Seguro, atrevo, tranquila, que seguro. ¿Por aquí hay algún otro sitio que se deba conocer? Sí, ¿El qué? Marsas Lock. Sí. Sí, de hecho, si queréis, nos podemos ir al mercado. Pero te tendrás que cambiar o así vas a ir. Sí, no, me cambio. Pues estamos en Marsas Lock, que es el pueblo pesquero más antiguo de toda Malta. ¿Y por qué las barcas tienen tantos colores? Las barcas se llaman luzus. Las trajeron aquí los fenicios. Como puedes ver, todas ellas tienen siempre 2 ojos, son los ojos de Osiris. Entonces lo que hacen es prevenir el mal de ojo y que tengan suerte los pescadores. Lo que yo creo es que tú también eres pescadora, pero de una forma distinta. Bueno, sí, pesco tramposos. Trabajo en una compañía de apuestas. Entonces mi trabajo consiste en darme cuenta si veo algunos patrones de los jugadores que podrían ser fraudulentos cuando están usando tarjetas de crédito que pueden ser incluso hasta robadas. Bueno, nosotros estamos allí un poco para prevenir eso. Este es el mercado del pueblo, ¿no? Exacto, este es el mercado del pueblo de Marsas Lock, que es el más conocido aquí en toda Malta. Aquí todo el pescado que pescan los pescadores los domingos lo traen aquí para venderlo. Como puedes ver, aquí puedes encontrar cualquier tipo de pescado, incluso hasta tiburones. Cuesta 4 euros el kilo. 4 euros el kilo. El kilo de tiburón. ¿Está rico? ¿Tú lo has probado o no? No, la verdad es que no lo he probado nunca. ¿No te atreves? No me llama la atención. Por si muerde, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te parece si, por ejemplo, compramos algo de pescado y venís a mi casa y así podéis conocer a mis amigos? Perfecto. We would like to buy... ¿Cuánto queremos? Yes, please. ¿Es muy caro comprar pescado aquí o no? ¿Cómo están los precios? Podríamos decir que es un poquito caro. Pero no obstante, obviamente aquí es el único sitio donde puedes conseguir pescado fresco, porque el resto es pescado congelado. Siendo isla. Siendo isla. 32,65 euros. Exacto. How much weight? 1 kilo and a half. Little bit less. Thank you. Thank you, sir. Bye, good day. Nos vamos entonces a tu casa, ¿no? Vámonos para mi casa. Venga. Bueno, y esta es mi casa. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues llevo viviendo alrededor de unos 2 años y medio, 3. Y bueno, este es Abdu, es mi novio. ¿Hablas español?
Un poquito. Where you came from? From Libya. So, honey, that's for you. It's the tuna. That's the fish. Okay. Okay. Yeah. Your friends, they want you outside. Ah, ok, I'm coming now. Aquí tenéis el salón de mi casa. Como podéis ver, es bastante luminoso. Este piso tenemos la suerte de que estamos pagando 650 euros más 50 de facturas, pero obviamente un piso teniendo la playa a 10 minutos y grande como este y la localización no lo encuentras por ese precio. Y aquí está mi rinconcito de Aragón. Lo primero de todo, la banderita de mi querido pueblo Binefar. Y luego este libro que para mí es súper importante. Se lo regaló mi padre a mi novio Abdu. Tiene bastante significado para mí porque es de Huesca y su provincia. ¿Y tus padres cuando tú vas con Abdu qué Mi dicen? padre se defiende con el inglés, pero mi madre sí que es verdad que le cuesta un poquito más. Pero aún así siempre encontramos la forma de entendernos entre nosotros. Mi padre es de los típicos que hay que levantarse pronto, hay que ir a este sitio, mañana al otro sitio, pasado al otro sitio. ¿Y esa camiseta es tuya de fútbol o no? No. Esta camiseta es de un blog que tiene mi hermano y su novia, que se dedican a viajar. O sea, sois una familia de viajeros. Nos gusta viajar, nos gusta viajar. How is going the barbecue? Everything okay? Chris, la barbacoa es de gas, ¿no? Sí, aquí en Malta aún se sigue llevando el estilo de llevarlo con la bombona. ¿Cuánto cuesta una bombona normalmente? Pues esta, 16 euros. ¿Y ellas quiénes son? Pues ellas son Claire y Silvia. Claire es mi actual profesora de inglés y bueno, lo bueno que tiene es que habla también español. ¿Por qué? Pues porque viví en Málaga. ¿Cómo es Chris como alumna? Es una alumna fenomenal, estudia mucho, tiene mucha motivación y a ver si sacamos el avanzado. Claire nos ha traído esto. Se llama Hops Bizet, es pan maltés con conservas de tomates y cebolla, menta y aceite. ¿Qué pasa pues? ¡Hombre, Pincho! ¿Qué pasa? Ya van siendo horas. Sí, que hemos llegado un poquito tarde. Chris, ¿quiénes son? Pues este es Pincho, es un amigo mío de la universidad. Aragonés seguro porque si dice pasa pues... Exactamente, Aragonés de Zaragoza. ¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí? Pues desde septiembre estoy. Sí, ¿y a qué te dedicas? Pues estoy trabajando en un restaurante español y aprendiendo inglés también en una academia. ¿Y ellos quiénes son? Pues estos son mis amigos, es mi primo y nada, han venido a verme aquí a Malta. ¿Qué echas de menos de la vida en Zaragoza? La comida, la judía verde, la borraja, la celga, eso, sí. ¿Qué darías por una borraja? Muchísimo, ahora mismo muchísimo. Pues bueno, esta es la puerta principal de mi lugar favorito aquí en Malta, que es Mdina. ¿Te gusta Juego de Tronos? Sí. Pues bienvenido a Desembarque del Rey. Ah, es verdad, era esta la puerta. Exacto, esta es. ¿Aquí se graba Juego de Tronos? Exacto, aquí se grabó. Dicen que un Lannister siempre paga sus deudas, pero ¿tú le debes algo a Malta? Pues yo en verdad sí que le debo algo y es a él, ¿no? Pues bueno, nos conocimos cuando él estaba estudiando inglés en un colegio y yo estaba al mismo tiempo trabajando en el colegio. Porque tú habías estudiado magisterio, ¿no? Sí. Cuando te encontraste con Cristina en la oficina de la academia, ¿qué pensaste? I feel in love with her, you know, like... At the first sight, flechazo. yes, just... Flechazo. ¿Dónde estamos? Esta es la Catedral de San Pablo y como puedes comprobar hay dos relojes. El reloj de mano derecha es el que se está indicando la hora en la que estamos ahora mismo, pero si te fijas en el reloj de mano izquierda, la hora es diferente. Ah, ¿y eso por qué? ¿Porque está estropeado o algo? Pues eso, las leyendas cuentan que ponían una hora diferente para despistar al diablo. De esa forma no venía cuando la gente venía a misa y así no podía coger almas puras. O sea, que todo aquí tiene una razón. Exacto, y una razón de fe. Estamos en la Plaza del Bastión y como puedes observar aquí están mis vistas favoritas y las que me encantan. ¿Tú aquí con quién vendrías? Pues vendría con mis padres, con mi hermano y quizás con mis amigos más cercanos. ¿Qué es lo que más se echa de menos? Pues en especial a las personas, yo creo. Pues a veces cuando tienes así algún día un poco más triste, el no poder dar un abrazo a alguien cercano. Que si estuviera viviendo en España, aunque tuviera que conducir, no sé, 12 horas, me cogería el coche y me iría hasta casa. Pero aquí en Malta eso no lo puedo hacer. Y ese es el
el agobio que a veces te entra. Pues mira, hay alguien que a lo mejor aquí le gustaría estar contigo ahora y que te quiere decir esto. Hola, Cris. Vaya sorpresa, ¿eh? Queremos que sepas que te echamos de menos. Y desde aquí, desde Binefar, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Ya sabes que dentro de poco volveremos a vernos. Así que mientras tanto, cuídate mucho, ¿vale? Pero mucho. Hasta pronto. Nos veremos. Adiós. Besos. Adiós. ¿Quiénes son ellos? Son mis padres, son lo mejor que tengo. Sí. Porque me han dado todo y porque siempre están para ayudarme y para aconsejarme. Y porque es que no he visto en mi vida personas más fuertes que ellos, de verdad. Por todo. Por salud, Es que cualquier cosa, ellos saben hacer de nada un montón. Y siempre lo he dicho, que para mí los únicos reyes magos que tengo son ellos. Sabes que intenté ponerme en contacto con tu hermano, ¿Sí? que está ahora mismo en Namibia, Sí, y estaba sin cobertura. sí, ya me imagino. Y no podía, y era prácticamente imposible hablar con él. Pero, sin embargo, el momento en el que se lo dije, No. no se lo pensé. Hola, Cris. Aunque yo estos días también estoy fuera de casa, que sepas que por Binefar te echamos muchísimo de menos y que el próximo viaje va a ser a Malta para verte. Un beso. ¡Ay, qué bonito! Gracias. ¿Qué significa para ti tu familia? Algo inexplicable. Que es verdad que yo entiendo que para ellos es duro que yo esté aquí y que sé que me echan mucho de menos, pero de verdad, son lo mejor que tengo. ¿Y tú te ves formando tu propia familia? Pues es una de las cosas que me gustaría y creo que nos gustaría, ¿no? Por mí mañana. Sí, pero aquí o en Aragón. Sería mejor en Aragón, en Binefar. Sí, Sí, con los abuelos de los con niños. los abuelos, que también necesitaríamos un poco de ayuda al principio, ¿no? Bueno, pues esperamos que cuando os decidáis vayáis allí, porque allí está vuestra casa. Exacto. Venga, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.